¿Cómo están? Muy buenos días a todos. Les doy la bienvenida a otra clase de anatomía. En esta clase vamos a ver dos sistemas que componen al cuerpo humano. Son el sistema cardiovascular y el aparato respiratorio. El sistema cardiovascular está formado por el corazón y los vasos sanguíneos. El corazón tiene un peso promedio de unos 300 gramos en un masculino y en una femenina unos 250 gramos. Su tamaño se asemeja al del puño cerrado de una persona. También este es un órgano muscular hueco que se ubica en la región central del tórax entre los pulmones. Si dividiésemos el cuerpo en dos lados iguales, izquierdo y derecho, vamos a ver que el corazón se encuentra desplazado 2/3 de su porción hacia el lado izquierdo. Relaciones del corazón en el tórax. Podríamos decir que en su cara anterior se enfrenta con las costillas y el esternón. En su cara posterior se enfrenta con el esófago y las vértebras. En su base es aquella que se encuentra sobre el diafragma y mantiene un contacto. También podremos visualizar diferentes tipos de vasos que salen del corazón. Configuración externa del corazón. Este tiene una forma piramidal, tiene 4 caras, anterior, posterior, izquierda y derecha, y un vértice. También destaca en la imagen que el corazón cuenta con una capa adiposa, es decir, una capa grasa que lo recubre. El corazón está formado por 3 tipos de capas de tejido. Tenemos el epicardio, que es la capa más externa. Esta, vamos a ver diferentes proyecciones de los vasos que tienen la función de irrigar todo lo que es el tejido cardíaco. Tenemos el miocardio, es el que mayor parte constituye al corazón. Este permite una contracción y está constituido por células específicas y especializadas. Y después encontraremos lo que es el endocardio. El endocardio es la capa más interna, es la capa que reviste todas las cavidades y parte de los vasos. Esta tiene la finalidad de proteger al tejido cardíaco, es decir, al miocardio, que se encuentra en la capa media, de la fricción que se produce por la eyección de la sangre a través de las cavidades por la contracción. El pericardio es un tejido que recubre el corazón. Este tiene la finalidad de protegerlo y sujetarlo en su posición. Este tejido se lo puede dividir en un tejido parietal y visceral, y entre ambas capas se encuentra el líquido pericárdico. En esta imagen vemos cuáles son las porciones de los tejidos anteriormente mencionados. En esta imagen podemos ver cómo es la capa visceral, la capa parietal, y entre ellas el líquido pericárdico, que tiene la finalidad de disminuir la fricción entre ambas capas. También se destaca la visualización de lo que es vasos sanguíneos que recorren el tejido cardíaco, específicamente el epicardio, y que tienen la finalidad de irrigar ese tejido. La configuración interna del corazón se caracteriza por contar con 4 cavidades, 2 aurículas o atrios, derecha e izquierda, 2 ventrículos, derecho e izquierdo. En esta imagen también podremos visualizar cómo a la aurícula derecha se conecta con la vena cava superior, la vena cava inferior y el seno coronario, que llevan sangre de diferentes regiones rica en dióxido de carbono. En la parte derecha, en la aurícula izquierda, vemos cómo se conecta la vena pulmonar, que esta es la sangre que regresa oxigenada hacia el corazón para su distribución. En esta imagen podremos ver cómo es el proceso del traspaso de la sangre de una cavidad a otra. La sangre ingresa a la aurícula derecha, pasa por la válvula tricúspide hacia el ventrículo derecho. Al producirse la contracción de este ventrículo, se genera una presión que la sangre intenta salir
y cierra la válvula tricúspide. Esta produce que la sangre no tenga otra trayectoria que pasar por la válvula pulmonar. La válvula pulmonar desemboca en lo que es la arteria pulmonar hacia los pulmones. La arteria pulmonar es la única arteria que lleva sangre desoxigenada. También vemos que en la aurícula izquierda la sangre ingresa a través de la vena pulmonar, siendo también, como en el caso anterior, el único caso que una vena lleva sangre oxigenada. Entonces, la aurícula se llena de sangre, pasa por la válvula mitral hacia el ventrículo, que es el ventrículo izquierdo, y este genera la misma presión y la sangre fluye a través de la válvula aórtica hacia lo que es la aorta y callado aórtico para su distribución en todo el sistema. La válvula tricúspide se caracteriza por contar con 3 cúspides o valvas. La válvula mitral, y de igual modo se caracteriza por contar con 2 valvas, y también podremos visualizar cómo es la válvula pulmonar y la válvula aórtica. El sistema cardioconector es el sistema en el cual se produce el estímulo y la generación de una onda eléctrica para generar una contracción. Todo comienza en el nódulo sinoatrial o sinusal, que es el marcapaso primario natural que tiene el corazón. Este se conecta también con la aurícula derecha y genera una contracción primero en las aurículas. La onda pasa hacia el nódulo auriculoventricular, que lo retrasa por un periodo de tiempo. Este lo hace correr hacia el haz de His y después hacia la red de Purkinje. La red de Purkinje es la que genera la contracción de los ventrículos. En esta imagen vemos cómo es cuando se genera el impulso en relación al llenado de las cavidades y así la expulsión del flujo sanguíneo hacia las diferentes partes del cuerpo. El ciclo cardíaco, este es un proceso de eventos mecánicos en el cual se caracteriza la contracción, relajación, la producción de sonidos por el paso de la sangre de una aurícula a otra y también por el cierre y apertura de las válvulas. La irrigación del corazón se caracteriza por ser la arteria coronaria derecha, la arteria coronaria izquierda y la arteria interventricular anterior. Estas tienen la función de llevar el oxígeno y los nutrientes a las células del tejido cardíaco. Una interrupción en alguno de estos vasos produce un trastorno patológico que lesiona dicho tejido y es riesgoso para la continuidad de la vida. En la inervación del corazón, esta podremos decir que el bulbo raquídeo es el que controla toda la función cardíaca. Este, a través de neuronas simpáticas, conecta con la médula espinal también con los nervios simpáticos y producen estímulos que generan mayor actividad cardíaca. También se puede decir que existen mecanismos químicos que producen estímulos en el corazón. Los vasos sanguíneos cumplen la función principal del transporte de nutrientes, oxígenos y desechos del cuerpo. Estos tenemos las arterias, que son un vaso de gran calibre, que se conectan con las arteriolas y los capilares, y se produce el intercambio a nivel celular. Y después tenemos los capilares venosos, las vénulas y venas, que llevan los desechos para su eliminación. Las arterias son un músculo grueso que permite el transporte de sangre que es eyectada a una presión alta desde el ventrículo izquierdo. Estas son un vaso de gran calibre que tienen como finalidad transportar la sangre oxigenada.
También encontraremos los capilares, que es donde se produce todo el intercambio de los materiales en la sangre y el líquido intersticial. Y vemos que la vena es una capa muscular más delgada que aumenta a medida que ingresa más sangre, tiene una sola dirección, hacen que la sangre fluya de regreso. Esta es la que va a transportar la sangre desoxigenada y algunos desechos. En esta imagen vamos a ver cómo es el proceso en el cual se produce el intercambio de nutrientes y oxígenos en las células. Vemos que la arteria lleva la mayor cantidad de sangre, va produciéndose un proceso gradual donde los capilares son el último punto que se conectan con las células y allí dejan todos los elementos en lo que es el líquido intersticial. La célula se encarga de receptar los elementos necesarios y desechar a este líquido los elementos que son productos de los procesos internos de dicha célula. Este desecho ingresa a los capilares venosos y estos a las venas para su eliminación. En esta imagen vemos la vena con su color característico, más azulado. Tenemos una arteria y un nervio. En esta imagen vamos a ver grandes vasos que reciben un remanente de sangre importante. Tenemos lo que es la aorta, en la cual recibe la sangre del ventrículo izquierdo. Tenemos la arteria pulmonar, que es la que recibe la sangre desde el ventrículo derecho para su oxigenación. Tenemos la vena cava superior, la vena cava inferior, que son las que llevan sangre desde la cabeza y miembros superiores, y tenemos la vena cava inferior, que es la que lleva la sangre desde el abdomen, región abdomen y miembros inferiores hacia la aurícula derecha. También vemos la vena pulmonar, que es aquella que lleva la sangre oxigenada desde los pulmones hacia la aurícula izquierda. Vamos a ver también diferentes tipos de vasos en la cabeza. Tenemos las arterias carótida interna, oftálmica y las cerebelosas. Vemos también diferentes tipos de venas. Tenemos el seno recto, seno transverso, seno petroso superior e inferior. También tenemos diferentes tipos de vasos en la región del cuello. Tenemos las arterias más importantes como la carótida y la tiroides superior. Tenemos las venas yugular interna, externa y anterior, y la vena facial. En esta imagen vemos cómo una persona ejerce presión sobre el cuerpo carotídeo. Este produce una disminución de lo que es la estimulación en el sistema cardíaco, disminuyendo así su frecuencia. También podremos encontrar tres venas importantes en la región del cuello. Tenemos la vena yugular anterior, a ver si las podemos marcar. La vena yugular anterior, la vena yugular externa y la vena yugular interna. En esta imagen podremos ver las venas también mencionadas, sumados a otros músculos importantes como el esternocleidomastoideo. También tenemos diferentes tipos de vasos en la región abdominal. Tenemos la aorta abdominal, que comienza desde la vértebra onceava dorsal hasta el disco intervertebral que separa la cuarta y quinta vértebra lumbar. Esta se bifurca en dos, que permite el flujo sanguíneo hacia los miembros inferiores en las arterias ilíacas derecha e izquierda. Tenemos la vena cava inferior desde el disco intervertebral que separa la cuarta y quinta vértebra lumbar hasta la aurícula derecha. Esta podremos ver que viene desde los miembros inferiores,
se ramifica en una sola central y conecta con la aurícula derecha. También vemos la vena porta, que es aquella que lleva sangre desde lo que es el tracto gastrointestinal, el vaso y el hígado para la metabolización. En esta imagen vamos a ver los vasos que componen el miembro superior. Tenemos la arteria transversa del cuello, la arteria supraescapular, también podríamos destacar la arteria circunfleja humeral posterior, entre otras. También podremos visualizar cómo son las ramificaciones de los vasos para diferentes tejidos en lo que es la zona pectoral y la región de lo que es hombro y brazo. En esta imagen vemos cómo es el trayecto de la arteria a lo largo del brazo y el antebrazo. También se destaca la arteria braquial, que también es conocida con el otro nombre de arteria humeral. Recibe este nombre por el hueso humeral. También vemos la arteria radial y la arteria cubital con sus respectivos nombres de los huesos. Vemos también cómo diferentes ramificaciones de las arterias llegan hacia la parte posterior para irrigar el tejido muscular y óseo. Esta es otra de las imágenes que se caracteriza por las ramificaciones de la arteria para irrigar lo que es la parte muscular y ósea. En esta imagen vamos a ver la arteria braquial y algunas ramificaciones como la arteria humeral profunda, la arteria colateral cubital superior, la arteria colateral cubital inferior, entre otras. En las arterias más importantes del miembro superior vamos a mencionar la arteria humeral profunda, la arteria interósea posterior, la arteria cubital y radial, y la que respecta al arco palmar superior. En las venas del brazo vamos a encontrar en su parte más externa la cefálica y en la parte más interna del brazo la vena basílica. En la parte del antebrazo se destaca la vena radial, vena mediana y vena cubital. También se le puede sumar la vena mediana lateral y la medial. Estas venas son las que nosotros utilizaremos en un proceso de inyectoterapia. En los vasos sanguíneos del miembro inferior vamos a caracterizar lo que es la arteria femoral y la vena femoral también. Estas son las que llevan y traen todo el flujo sanguíneo del miembro inferior. En la vena del miembro inferior también se caracteriza que tenemos la vena tibial anterior, la vena tibial posterior, la vena poplitea, la vena peronea, entre otras. En esta imagen vamos a visualizar diferentes tipos de vasos y tejidos que recorren la palma de la mano. En la imagen de la derecha vamos a ver vasos venosos, como así también pequeños capilares. La sangre es un tejido líquido que recorre el organismo a través de los vasos. Esta va a transportar lo que son oxígeno y nutrientes, como así también el dióxido de carbono y elementos de desecho. También podemos decir que esta va a variar según la edad, el peso, el sexo y la altura. Un adulto tiene aproximadamente entre 4,5 y 6 litros de sangre, es decir, un 7 y un 10% de su peso. ¿Qué elementos componen la sangre? En la sangre vamos a encontrar dos tipos de elementos. Tenemos los sólidos y los líquidos. En la parte líquida la constituye el plasma. Y en la parte sólida son todos aquellos elementos corpúsculos como los glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas. Los glóbulos rojos se caracterizan por una proteína, que es la hemoglobina, que le permite tener más afinidad con el oxígeno y el dióxido de carbono. Una de estas células, al tener oxígeno o dióxido de carbono, va a cambiar característicamente su color dependiendo qué tipo de molécula lleva.
También tenemos los glóbulos blancos, que se encargan de la defensa del organismo ante cualquier agente patógeno, ya sea una bacteria, un virus o diferentes tipos de infecciones. En esto tenemos diferentes tipos de células, como el monocito, el linfocito, el neutrófilo, el eosinófilo y los basófilos. También encontraremos las plaquetas, que estas se caracterizan por detener hemorragias, favoreciendo la coagulación. El plasma es un líquido que se caracteriza por transportar nutrientes y las células sanguíneas, que contienen diferentes tipos de proteínas. Este líquido es de color amarillo, como vemos en la imagen. Se produjo un proceso de centrifugado que separa los elementos corpúsculos, las células, del plasma, que es un color amarillo. La hematosis es un proceso que relaciona el sistema cardiovascular con el sistema respiratorio. En este vamos a ver cómo los vasos llegan a lo que son los alvéolos y a través de la red capilar, donde la perfusión del flujo sanguíneo permite la difusión, es decir, un proceso de intercambio gaseoso que se produce dentro del alvéolo, donde el dióxido de carbono que está en la sangre pasa a los alvéolos y así eliminarlo, y el oxígeno que ingresa a la sangre y es captado por los eritrocitos o glóbulos rojos y así transportados hacia el ventrículo para su eyección hacia el organismo. La hemostasia es un proceso el cual es fisiológico del organismo que se caracteriza por formar un coágulo y detener una hemorragia. Tenemos primero la lesión del vaso, se produce una vasoconstricción, que es de la disminución de la luz de dicho vaso. Tenemos el tapón plaquetario, que es de la actuación de las plaquetas, que tratan de disminuir la hemorragia. En conjunto con los glóbulos rojos, se produce el coágulo de fibrina, también se forma la fibrinólisis y la proliferación del tejido fibroso, es decir, se regenera el tejido que ha sido dañado. En esta imagen podremos visualizar lo que es el proceso de coagulación, donde plaquetas y glóbulos rojos, a través de diferentes fibrinas, forman un coágulo para tapar la herida.